Juana quiere aportar algo a ello. Un estímulo para Yuri, que está como si lo necesitara, ¿no? ¿Cierto? Sí. No, pues no, siento que yo ya dije lo que tenía que decir. Sí. Sí. Juana hizo un poema, ¿no? Un poema que en algún momento disfrutamos en clase y que sería bueno volverlo a disfrutar ahora. Ya le digo, Juana, en qué página del libro está. ¿Usted sabe en qué página del libro está? Está en la 21. Listo. Nosotros aquí todos vanidosos usando el libro, ¿no? Listo. El poema concreto, les cuento a los que no lo tienen ahí que es como una cruz. Constantemente está haciendo una cruz en su estructura. Listo. Juana, ¿lo quiere leer? Por favor. Claro que sí. Vale. Bueno, para comenzar, yo me inspiré en el texto Cartas a quien le pueda enseñar de Paulo Freire y pues nada, comenzaré. Entonces dice así. Entonces comienzo con una cita. Nadie lo conoce todo, ni nadie lo desconoce todo. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediados por el mundo. Paulo Freire. Nadie educa a nadie, y ninguno se educa a sí mismo, pues el mundo, con sus ires y venires, el mejor de los maestros, y es así como al pensar, guardo en mi cuerpo consciente, en mi ser hablante, magia de expresar mi yo entre lápiz y un papel. Y jamás en mis años de experiencia con las letras sería capaz de reducir el acto de leer y escribir a un ejercicio automático y mecánico. No, nunca, me niego. Pues esa es la única forma que el hombre como especie conoce para entender el mundo, el acto de leer. Leer el mundo, la palabra. No se trata del mero entendimiento, ni de un ejercicio de memorización, pues es el lector quien se ve enfrentado desde la naturaleza cambiante a romper con el alfabetismo, en donde se evidencia una violencia de castar el cuerpo consciente. Más obstáculo se presenta al asumir la plena ciudadanía y de aquí el maestro se ha de mostrar ante ese mundo rico y en movimiento, como un aprendiz del flujo del cambio. En este modo, comprende el hombre su hogar en la monarquía del tiempo y vislumbra la posibilidad de enseñar sin el coraje propio de querer, pero querer bien. Sin la valentía de los que insisten una y mil veces más antes de desistir. Enseñar a aprender, aprender a enseñar. Estudiar como la pasión de conocer, educar. Conocernos en contexto, con nuestro cuerpo entero, llenos de sentimientos, emociones, deseos, miedos y dudas, pasiones. La razón crítica, así viéndose el andros frente al cosmos desde una actitud de la vida, desde el riesgo del salto al vacío, de la incertidumbre y no desde la neurosis o la rigurosidad de que nosotros presenta como lo normal. Para justificar el exceso del acto de pensar. Y es aquí que la osadía de quien quiere hacerse maestra permite entrever el universo,
la disposición de la pelea justa, lúcida por la defensa de sus derechos, esa lucha democrática, en donde maestras desde su posición como educadoras testifican a sus alumnos los valores de la democracia. Esto en un mundo en donde esta lucha a ojos del otro no se presenta como singular individual, sino inmerso en un contexto en donde siempre y casi como norma se hace imperativo ser. Permanecer junto a sus compañeras defendiendo los órganos de su categoría para que así, en diálogo con el alter, se dé un buen combate, una batalla que marque el camino, donde se permita vislumbrar el favor, los privilegios y los dones que la práctica tiene por ofrecer, por brindarles a la práctica para ser tras la pugna. La mejor manera de perfeccionarse más la evaluación de la práctica, como camino de la capacitación teórica y no como un mero instrumento de recriminación de la maestra. Sienta de bases para buscar la vía hacia el camino para el no evaluar por castigar y cambiar el paradigma centro. Ese reconocimiento de lo que presenta el cómo y el por qué es necesario exigir y seguir, luchar, perpetuar la batalla por esa realización, esa capacitación permanentemente auténtica. Es necesario alzar la cabeza, luchar por una educación digna, nunca rendirse. Eso sería todo. Bien. Bueno, con el poema pasa algo distinto que con las construcciones narrativas o con las construcciones reflexivas. Es que la construcción reflexiva presenta un argumento, la construcción narrativa presenta una secuencia de acciones, la construcción poética construye una imagen, hace otro trabajo totalmente. Entonces, haciéndole honor a lo que hace el poema, que es la construcción de una imagen, vamos a ver qué imagen nos quedó con ella, es decir, qué sentimos, qué vimos, qué olimos o qué oímos cuando escuchamos el poema de Juana. No, profe, pues a mí, de mi parte, volviéndolo a escuchar nuevamente y porque me acuerdo pues en la clase cuando lo leímos y todo, entonces para mí queda esa sensación y mire que descubría cosas nuevas, ¿sí? Porque yo no lo había vuelto a leer desde la clase. Entonces, me parecía muy importante cómo nos debemos vincular completamente y lo enfatiza en varias ocasiones que estamos construidos por un cuerpo, por algo que nos permite relacionarnos, que nos permite conocer pues nuestra realidad, que nos permite querer, amarnos, y desde ese amarnos esa batalla se forja y se forja en lo que decíamos, en los que estamos acá, que los que estamos acá no ande cada uno por su lado, sino que es algo que se logra en que en vez de vernos como rivales de que, ay, este profesor, este maestro es mejor, tal cosa, no, es algo que lo hacemos juntos y por supuesto es un cambio que debemos ir creando cada uno de nosotros. Entonces me invitaba que va mucho más allá, va mucho más allá de lo que puede implicar pues todas estas pedagogías tradicionales que implican pues, o sea, negando el cuerpo, negando los sentimientos, negando el espacio colaborativo, negando la misma realidad que tenemos. Y por supuesto, como lo tenías también ahí, el centrarlo pues en lo normal, ¿no? En lo que yo diría lo que siempre se ha hecho así. Entonces, no, es muy retador y me parece muy diciente ese título, ¿no? Porque es una batalla que no podemos, o sea, que toca seguir ahí
y que está pues así mismo también, como es una batalla en movimiento, es cambiante y nos implica pues armarnos de todo lo que somos, ¿sí? Entonces de todo lo que somos, mente, razón, trascendencia, integralidad, todo, todo lo que somos, eso es lo que nos implica, ¿no? Y yo sé que si nos hacemos conscientes de ello, uff, seríamos tan diferentes en muchas cosas. Muy bien. Yo también, mientras lo leía, sentía un cuerpo andando, un cuerpo marchando. Oía mucho ruido de lucha. Esto de la cabeza alzada, yo lo veía también acompañado de un puño levantado. O sea, eso veía, oía murmullos, oía cuerpos pujando, oía caminos abriéndose paso. Sí, es una imagen provocadora, ¿sí? Ahora, eso en cuanto a la imagen, el efecto del poema, ¿no? Pero si uno lo va a leer, lo va a ver, hay también unos desplazamientos frente a la forma de haber entendido el pensamiento para poder hablar de pensamiento pedagógico. Porque si queremos hablar de pensamiento pedagógico hay que desplazar primero el concepto de pensamiento. ¿Sí? Y el poema hace un trabajo epistemológico de desplazar el concepto de pensamiento si queremos hablar de pensamiento pedagógico. Por ejemplo, la forma como desplaza el concepto de yo. Ustedes se acuerdan que, que el pensamiento moderno nace a partir del concepto de yo. Si yo pienso, luego existo. El yo se va a vincular en el pensamiento moderno con saber pensar. Mi yo depende del saber pensar. Y de saber pensar de una manera clara y distinta. Aquí el yo se desplaza no al saber, no hacia el saber pensar, sino a saber conversar, al saber dentro del lápiz, del saber que sabe leer y el saber que sabe escribir. Es decir, el pensar se desplaza hacia el lenguaje, ¿sí? Y hacia un lenguaje que es acción. Entonces me parece que aquí hay como un ajuste de cuentas con el pensamiento moderno, muy, muy a propósito cuando el pensamiento pedagógico en muchos contextos educativos se le ha vinculado a formas de modelos pedagógicos, ¿no? Precisamente desde el pensamiento metodológico del yo pienso, luego existo, el pensamiento pedagógico se le ha terminado convirtiendo en modelos pedagógicos, a menudo también técnicos, fríos, calculadores, muy del mejoramiento de la práctica, colocando teoría y práctica en lugares distintos. Ella ajusta cuentas desde el principio con eso, ¿sí? Ustedes, el que lo lea otra vez, va a ver visualmente esto. Y la palabra no, nunca, que la coloca en mayúscula. Debe ser difícil gobernar a Juana, ¿no? Porque la palabra no y la palabra me niego y la palabra nunca la subraya fuertemente, ¿no? Parece que ese fuera su eslogan fundamental de la vida. Esto es clave también porque paradójicamente la educación tiene que ver con el ejercicio de la desobediencia. Eso suena muy extraño, pero una persona educada es aquella que ha aprendido a emanciparse, es decir, a desobedecer. ¿Sí? No el que aprende a obedecer, sino el que aprende a desobedecer. ¿Sí? El ejercicio de la desobediencia es el perfil del que ha pasado por la pedagogía, porque es que la pedagogía es la salida de la minoría de edad. Ya no está subordinado a otra razón distinta que a la propia. Eso me parece muy, muy clave acá. Y finalizando el poema, coloca con mayúscula la palabra ser. Es como si se volviera a reinventar el concepto de ser en la pedagogía. Ese ser que se había ubicado en el yo pienso, luego existo, ahora se ubica en un ser que dialoga, que conversa
que rompe los esquemas, los paradigmas, que incita al cambio. Es uno que se vuelve dinámico, ¿sí? Y sobre todo la palabra esta de alzar la cabeza, esa palabra, esa imagen, mejor, de alzar la cabeza me encantó, ¿sí? O sea, no hay pedagogía sin cabezas levantadas, sin cabezas erguidas. ¿Mm? O nosotros te estamos interpretando mal. No, eso puede pasar también porque es que el poema ya no le pertenece a usted. Ese es el problema de la relación con la obra. Sí, una vez Sí, no, no escrito, igual, no igual, yo siento que pues uno el poema está muy abierto a diferentes puntos de vista, o sea, yo la verdad pues por mi punto de vista lo hice fue para pues levantar la voz, ajá, eh, para transformar ese ser, como, como, como construir un ser de voz y de lucha y construir un ser, digamos que yo ahí lo recalco mucho y es, digamos, yo como profesora y demás, pues tengo que enseñar a construir voz y, y como que ellos mismos puedan creer en sí mismos para poder tener un rol en la sociedad, creería yo. Entonces, pues yo le atino a eso y también como que la educación va hacia una unión, que no podemos pensar en una educación sin unión porque, como lo decían en la cita que puse de Freire, a pesar de que no aprendemos de todos, al mismo tiempo se aprende de todos. Entonces, digamos que más o menos todos siempre vamos a estar de la mano, porque siempre los vamos a necesitar los unos a los otros. Entonces, pues yo siento que es una lucha en unión. Se necesita unión para poder tener una mejor batalla.